¿Qué tal? Tengan todos muy buenas tardes. Desde el Centro de Estudios en Administración Tributaria le damos la bienvenida al 14º Congreso Internacional de Economía y Gestión, ECOM 2020, nuevo formato, mismos objetivos. Ante todo, quiero agradecer en nombre de nuestro centro a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas, al doctor Ricardo Palen Acuña y al secretario de graduados, Rubén Arenas, por invitar al CEAT a participar de este destacado evento. Para quienes no nos conocen, el CEAT ha sido creado en el año 2007, siendo su objetivo fundacional coadyuvar al desarrollo técnico, funcional y profesional de las administraciones tributarias, pero por sobre todo a las personas que lo conforman. Desde entonces viene efectuando tareas de investigación, publicaciones, concursos de monografías, seminarios, el Congreso Anual de Entes Recaudadores, que este año cumple su 10º año, y emisiones semanales por streaming que hemos llamado Conversando con el CEAT, que se emite todos los viernes a las 18 horas y que ya cuenta con 30.000 visitas y unos 1.600 suscriptores. El centro lo conforman más de 70 profesionales en ciencias económicas, siendo su director el licenciado Horacio Castañola, el subdirector el contador público y abogado Daniel González, el secretario del contador público Guillermo Sellarián y quienes habla Gabriel Badel en las funciones de coordinación técnica y académica de las comisiones y de actividades que realiza el centro. Desde ya son todos bienvenidos aquellos que deseen participar de nuestras 6 comisiones de estudios, que son Gestión de la Administración Tributaria, Técnica Impositiva, Técnica de la Seguridad Social, Impuestos Subnacionales, Responsabilidad Social y Capital Humano, o en el Observatorio de Innovación y Transformación Digital que coordina el Magíster y Contador Público Gabriel Bordiñón. Para este congreso tenemos el gusto de presentar a un gran referente internacional en materia de administración tributaria, el licenciado Marcio Berghi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Él es economista, auditor fiscal de carrera de la Secretaría de Receita Federal de Brasil, estudioso de economía y de política tributaria. En el CIAT, antes de ser elegido secretario ejecutivo, estuvo a cargo de la Dirección de Estudios Tributarios y de la Dirección de Operaciones. Hoy nos hablará sobre el impacto del COVID en la recaudación tributaria, oportunidades y desafíos. Pero para una mejor presentación del tema y de nuestro invitado, voy a cederle el honor de la palabra a nuestro director, el licenciado Horacio Castañola. Horacio, ¿cómo estás? Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Realmente es una oportunidad inmejorable estar acá con todos ustedes y realmente una satisfacción enorme poder contar con la presencia de Marcio, persona con la cual nos conocemos hace más de 30 años. Hemos trabajado juntos mucho tiempo, en muchas oportunidades, en congresos, en asambleas, en reuniones de trabajo, comisiones. Y lo que yo más destaco de Marcio son dos cosas claramente definidas. Su enorme talento profesional, que lo demostró ya trabajando como director de estudios en la Receita Federal. En su carrera yo lo conocí cuando él estaba en la Receita, y después pasó a ser un importante gestor en el interior del CIAT. Pero antes quiero hacer una referencia muy breve al CIAT por aquellos que no tengan un frecuente trato con el CIAT. El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias es un organismo, quizás hoy es el organismo quizás más importante y constituido por administraciones tributarias de todo el mundo, que nació en el año 1967, tiene estos 53 años, ha realizado una enorme tarea de colaboración con las administraciones tributarias. Todos los que hemos gestionado administraciones tributarias, no solo en América, sino en el resto del mundo, abarca creo que 44 países y en los 4 continentes, con integrantes como Alemania, como Italia, Francia, España, países de África, países asiáticos. Realmente es el gran referente para quienes hemos trabajado, quienes trabajan en las administraciones tributarias, y siempre tiene una capacidad de respuesta superlativa a las preguntas que hacemos. A veces parece increíble, con una dotación de recursos humanos muy pequeña, tiene una capacidad de gestión y de gerenciamiento de la información y del conocimiento de lo que ocurre en cada uno de los países que es realmente asombrosa, y donde otra de las características esenciales del CIAT
es su, ¿cómo diría?, la importancia equivalente que tienen todos los países. No importa que uno sea un país muy pequeño o una gran potencia internacional, el trato, la deferencia, la capacidad de respuesta, la buena predisposición a resolverlo y ayudarlo a gestionar, creo que es el hecho más destacado y lo que ha permitido que el CIAT siga siendo tan importante a través de casi de 5 décadas. Con lo cual, contar hoy con la presencia de su secretario ejecutivo, que es quien gestiona cotidianamente las operaciones y las interacciones con todo el resto de los países del mundo en estas actividades de asesoramiento y de ayuda a nuestros países, creo que es un hecho relevante para la Argentina poner su presencia y para las administraciones tributarias mucho más. No quiero abundar más en palabras y quiero presentarle con todo afecto y con todo cariño a mi amigo de más de 30 años, el doctor Marcio Verdi. Muchas gracias, estimado Horacio. Muchísimas gracias. Es para mí una alegría inmensa esta mañana. Yo estoy muy agradecido, muy orgulloso, muy feliz de participar de este evento, en especial por el Centro de Estudios de Administración Tributaria, pero de este 14 Congreso Internacional de Economía y Gestión de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo soy economista, estudié, fue mi pasión, mi vida fue estudiar economía. A la época, estimado Horacio, estudié muy poco de tributación, pero lo que aprendí y me sirve hasta hoy, porque yo siempre busco una orientación en el viejo Adam Smith, en su famoso libro de Riqueza de las Naciones, en los principios tributarios, que en verdad cuando él decía el principio de la justicia y proporcionalidad, de igualdad, él hablaba de equidad. Cuando ele hablaba de certeza, de certidumbre, ¿no?, nos daba la seguridad jurídica. Cuando ele hablaba de la comodidad, de la conveniencia, entonces todo eso de la atención al contribuyente, de la economía, ¿no?, de tener un impuesto no cumulativo o que no afectara la decisión económica más correcta. O sea, yo siempre baseé mis estudios tributarios en los principios básicos de la tributación. Y en verdad aprendí economía en la explanada de los ministerios, porque dediqué mi vida al Ministerio de Hacienda y de Presupuesto. Y yo me acuerdo muy bien que la primera crisis económica que estudié fue la crisis del petróleo de 73, cuando terminando mis cursos, soy economista de 1978, estábamos estudiando la crisis del petróleo, que fue una crisis mundial, pero afectó a algunos. Otros salieron con una ventaja inmensa, como los países productores de petróleo. Se creó el Euromarket. Y nosotros nos salvamos a la época porque había una disponibilidad de fondos inmensa. Y segunda crisis que yo viví como economista fue ya en 83, seguramente tú te acuerdas, la crisis de la deuda de América Latina, porque nos endeudamos para salir de la crisis del petróleo y cuando teníamos que pagar la segunda crisis del petróleo en 81, vino la crisis de la deuda. Y yo siempre digo que aprendí economía porque conviví con todos los planes económicos que Brasil ha hecho hasta el Plan Real de 94. Entonces el plan cruzado, era uno tras otro, ¿no? Llegué a vivir con 87% de inflación al mes. Y ahí aprendimos la importancia de la fuente, la única fuente, en verdad, verdadera para financiar el gobierno, el Estado, que son los tributos, ¿no? Yo sé lo que es vivir en un país con las tasas elevadas de inflación y sé que mucho de la desigualdad de América Latina se debe a los famosos impuestos inflacionarios, que para mí es el segundo peor impuesto del mundo. Solamente la evasión es peor que el impuesto inflacionario. Y la deuda pública que tanto nos costó, ¿no? Ahora viene esa, pero todas las crisis, la crisis de México, a ustedes cuando tuvieron la quiebra de la paridad, nosotros somos doctores en crisis y eso nos da una posibilidad de salir mejor de esta crisis que ahora es mundial, que afectó a todos y que nos va a llevar a una situación de repensar mucho sobre política tributaria que yo espero mostrar en esa oportunidad. Antes de llegar a mi primer slide, quería decirles a los que nos escuchan que estoy encantado de tener
a oportunidad de hablar con ustedes. Y como administrador tributario, les digo, nadie tiene que aplaudir el fisco, pero la gente reconoce que los fiscos han mejorado y están trabajando bien. Yo pudiera usar varios indicadores. ¿Cómo evaluar el trabajo de un fisco? Bueno, cuando vemos la gente que dice que está contenta con el servicio de atención al contribuyente y reconoce las entidades del fisco como entidades serias y actúan. Eso para nosotros es fundamental, porque yo siempre digo que nosotros no tenemos que ser éticos, nosotros tenemos que ser el modelo de ética en nuestras sociedades. ¿Y cómo evaluar? Podemos decir el costo de cumplir con las obligaciones, sea en tiempo, sea en horas o el costo mismo financiero, y el nivel de la recaudación. Entonces, yo preparé algunos pocos indicadores que voy a dar como una tela de fondo para después entrar en el impacto de la crisis COVID. Entonces, podemos pasar ya a la primera pantalla. Vamos aquí más una vez agradecer. Vamos a la segunda. ¿Cómo estábamos antes de la crisis? Estábamos mejorando en todos los indicadores. Por favor, la siguiente. Aquí es lo que yo voy a tratar, un poco de eficiencia, un poco de evasión y el impacto. Siguiente, por favor. Aquí, mire, ese es el costo de las administraciones tributarias en relación al Producto Interno Bruto. La media es 0,12 del PIB. El siguiente nos da una visión mejor, que es el costo de la administración sobre los impuestos recaudados. O sea, para recaudar $100, ¿cuánto nos cuesta? En América Latina nos cuesta menos de $1. El país que tiene el costo más elevado, Guatemala, pero cuidado aquí con las comparaciones, que no se puede comparar Guatemala y Paraguay, porque Guatemala también tributa, ahí incluye la parte de aduana, en Paraguay no. Entonces, eso no es para decir que uno cuesta menos que el otro. Cuidado con las comparaciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un costo muy bajo y no está aduana. Y México está aduana. En Argentina está seguro social, aduana, pero no están las administraciones provinciales, como en mi Brasil no están los estaduales. Pero en resumen, podemos decir que costamos menos de lo que muchas veces escuché, que debíamos destinar $2 de cada 100 para mantener las administraciones tributarias. Hoy nosotros no nos cuesta ni $1. Es barato administrar a los gobiernos, tener las administraciones tributarias. Siguiente, por favor. Ese es un dato importante. Pero ese, todavía más. ¿Qué es eso? Eficiencia, ineficiencia G, ineficiencia X. Señores, ese para el IVA, que ustedes saben representa 30% de lo que recaudamos. Yo no voy a analizar de ninguna forma nunca país por país, pero véalo MD, que es la media. ¿Qué es ese 56.9? 57. Eso es lo que recaudamos de la base consumo. Eso es un cálculo hecho por el CIA. ¿Está perfecto? No, hay algún ahí, pero son datos públicos de los países que buscamos en la internet. Entonces, de la base total del IVA, estamos recaudando 57%. Hola, nos están faltando 43%. 43% es la evasión. No, hay un 19.9, 20 para facilitar, que es ese naranja, que son la ineficiencia G, que son los gastos tributarios, la renuncia tributaria, los beneficios, que nosotros aquí llamamos de una ineficiencia mirando por la óptica de la recaudación, sin considerar el impacto en las sociedades de esa renuncia. Eso nos da 20 puntos. Bueno, 20 más 57 nos da 77. ¿Y qué son los 23? Lo que está en gris. Mira que hay países que el gris va a más de 30%. Este gris no quisimos llamar de evasión, porque no es solo evasión, también es mala gestión.
Então, nós estamos chamando de ineficiência X, que está a evasão e a mala gestão. O que quero dizer aqui é que, às vezes, decimos hay que subir tasas. Pode que seja necessário em alguns casos, mas antes de subir, hay que buscar combatir a evasão. E estamos avançando muito com a fatura eletrônica, com as declarações pré-hechas. Estamos ganhando em eficiência, vocês vão ver em um outro gráfico. Então, pensemos, há um espaço de 23% em América Latina. Se alguém está curioso, que tem 4 países que o gris está negativo, isso, os países estão trabalhando isso, são dados estadísticos. Tu sumas a recaudação com o que dá de renúncia oficial e dá mais que a base de consumo. Seguramente, esses países têm mal mensurado a base do consumo. E eles estão em isso. Mas pensemos no novo slide. Aqui é a renúncia tributária tão falada, tão mal, tão criticada, tão defendida. Cada um tem sua opinião. Eu sempre defendi que se trate com muita tecnicidade, com muita propriedade, porque proponer eliminar as renúncias politicamente é impossível. Mas o que hicimos el SIAT foi definir o que é renúncia. Não vou explicar aqui os critérios, mas está. E calcular. Hoje, todos os países da região calculam a renúncia. Dificilmente encontra cálculos do benefício tributário. Pero hoje na América Latina o promédio é 4 pontos. Há países que estão 6, Guatemala hasta há pouco tempo era 10%. Eles reevaluaram a fórmula de cálculo, considerando o critério do SIAT, e puseram 2,5. Calcularam 2,5. ¿Por quê? Porque para nós a renúncia é o que é hecho a um grupo específico de contribuyentes. ¿Qué quero dizer a los que não são tanto del área? Se eu decido agora não tributar mais impostos a los contribuyentes que tenham uma característica, se isso é general, por exemplo, em Brasil, não vou tributar mais o IPI. Isso não é renúncia, isso é política tributária. Renúncia é quando eu digo a la indústria de computadoras, eu vou eliminar o IPI. Isso é para um grupo específico de tributários. Então, em Guatemala, eles evaluavam toda e qualquer medida que reduzia a base como uma renúncia. Pero vejam vocês onde eu quero chegar com este número. Quero chegar a este número porque em los foros internacionais, hoje não, há 2, 3 anos, a palavra de ordem era el IVA tem que ser sencillo. Uma única taxa zero exportação, simplificar, taxa flat, o imposto à renta, eliminar todas as exenções. Eu sempre me digo, cuidado, somos país em desenvolvimento, em muitos casos é necessário fazer política tributária, ter a capacidade de, se chama tecnicamente, flexibilidade ativa. Que é, se ativa é uma passiva? Sim. A passiva é, se tu tienes uma tabla de impostos a pessoas naturais, de tanto a tanto paga 0, de tanto paga 10, al outro 15. Essa é a passiva. Se sube tu renta, tu vas a pagar mais. Se baja tu renta e te quedas desempregado, não vas a pagar nada. Ou seja, o governo não tem que atuar. A ativa é o governo poder subir e bajar e criar novos benefícios e também subir impostos. Isso eu sempre defendi que é fundamental manter a capacidade ativa de política tributária. Poucos han apoiado e todos casi defendem que seja o mais sencillo possível. Aí vem a crise e busquem na internet países europeus que han bajado a taxa de IVA de 20 a 5 ou 6 pontos para restaurantes e hoteles. Então, isso é malo? Não, eu creio que é necessário.
Então, hay que tener mucho cuidado con no abrir mano de la capacidad de tributar, de la capacidad de actuar. Y muchos me preguntan, pero Márcio, ¿no es mejor entonces dar un subsidio, una subvención por el presupuesto? Bueno, claro que sí, porque cuando el presupuesto es una ley que tú la implementas todo el año, tú puedes el otro año no dar. Pero ¿qué pasa, amigos? Es que a veces yo no tengo presupuesto para dar dinero a otro. Si yo creo un incentivo que me va a traer nuevas empresas, yo no estoy abriendo mano de lo que estoy cobrando. Estoy abriendo mano de una recaudación potencial que me va a generar trabajo, empleo, inversiones y tal. Entonces, mucho cuidado al evaluar y juzgar preliminarmente cualquier beneficio tributario. Siguiente, por favor. Aquí é a forma, a maioria são exonerações, deduções, créditos, podemos passar, por favor. Então, eu sigo dizendo que hemos melhorado. Agora, esse é um dado que está hasta 2014. Eu tenho dados de países para ano 2018. Há países, temos países aí del Cone Sur, que vou mencionar, Chile. Los datos oficiales hoy están por abajo del 14%. O sea, un índice muy bueno que ellos alcanzaron y está llegando a menos de 10. ¿Por qué? Porque con la factura electrónica implementaron la declaración prehecha de IVA y eso está disminuyendo el cuestionamiento. La gente, 90% de los contribuyentes de IVA en Chile están aceptando. Entonces, pero en lo general, la evasión de IVA y renta ha bajado mucho. Seguimos países con media de 40%, pero de cualquier manera podemos decir que la evasión sigue muy elevada en América Latina, pero ha disminuido. Ahora, una cuestión para final. Hay un riesgo de que venga a subir, porque la COVID, cuando afecta a una empresa, ¿qué dejó de pagar? ¿Salarios o impuestos? ¿No? Entonces, eso para la parte final. Pero siguiente. Ese aquí es solo para provocar a ustedes. A todos nos gustaría estar donde está Italia, por ejemplo. ¿Qué es ese cuadrante? El 100 es la media, vertical, horizontal. Aquí es la recaudación, el eje vertical y horizontal el coste de la recaudación. Vean ustedes que Italia, en lo que es lo vertical, recauda mucho sobre el PIB, 180 en relación a la media de todos esos países que están ahí, así que la media es 100 y recauda y tiene un costo abajo de la media. Entonces Italia está muy bien. Veamos, Argentina y Brasil están en más o menos el mismo eje vertical. Están costo de la recaudación abajo de la media. Y está Argentina un poquito por arriba y Brasil ahí exactamente en la media. Entonces, todos queremos estar donde está Trinidad, Tobago, Italia, Estados Unidos. Nadie quiere estar, disculpe, a donde está Guatemala, Paraguay, que vea un nivel de recaudación, costo de recaudación elevado, costa más que el doble de la media y recaudan mucho menos que la media. No les estoy criticando. Paraguay es el país que está en mejor situación de finanzas públicas de toda América Latina, pero tiene un costo un poco más elevado y recauda menos, que ustedes saben allá que la presión tributaria más baja que los países del Mercosur, por ejemplo. Pero eso sirve como una foto, pero cuidado con comparar, porque igual no podemos decir que Estados Unidos tributa mejor que México, porque Estados Unidos no incluye ahí no tiene que tributar en las aduanas, aduana está por afuera y México SAT tiene aduanas. O sea, comparaciones, mucho cuidado con comparación, por favor. Podríamos ahí comparar Argentina, Brasil, España y Colombia, que todos tributan aduanas y vea que estamos más o menos cercanos, ¿no? El siguiente. Bueno, con este nivel, vamos al indicador principal. Estábamos cobrando 23% de América Latina.
Cuba, que tiene la presión tributaria más elevada, Guatemala, Dominicana y Paraguay, los niveles más bajos. Y ojo, Guatemala, Paraguay, Dominicana y Panamá, países que han tenido tasas elevadas de crecimiento. Lo que quiero decir aquí es que comparando la media de América Latina con la OCDE, estamos en 23, la OCDE 34. No estoy diciendo que todos los países, y yo diría que no, se tengo que decir, porque cada país tiene su presión tributaria de acuerdo al nivel de gobierno que quiere tener. Es solo para tener una visión de cómo habíamos mejorado. 23 contra 34. El siguiente, por favor. Vean ustedes, la línea roja es la presión tributaria de América Latina y Caribe. La de azul es de la OCDE. Y ahí esas barras es la distancia. Vamos al año 1990, por favor. América Latina tributaba 16 puntos del PIB y la OCDE 33, 32. Aquí, ojo, nosotros tendríamos que doblar la presión tributaria, saltar del 36 a 32 para estar igual a la OECD. Ahora vamos al año 2018 y nosotros estamos tributando, como hemos visto, 23 y la OCDE 34. Así que si subimos 50%, estaríamos pasando la OCDE. O sea, antes teníamos que doblar. En 20 años, en 30 años, eso nos permite subir 50%. Claro que hemos disminuido la distancia porque hemos mejorado la capacidad de recaudar. Entonces hay que aplaudir el trabajo de los fiscos. Todos en América Latina han mejorado en términos de recaudación. Pero el siguiente más interesante. Bueno, aquí está, por favor, el otro. Después volveremos a este. Más uno. Ese es un cálculo que hace el CIA de la presión fiscal equivalente. Vean ustedes que la barra azul, vamos a 2018, la barra azul son los 23.3 que yo les mostré hace minutos. ¿Y qué es eso 25.2? Eso es la presión fiscal ajustada. Cuando incluimos el pago de la seguridad social, que es el naranja, el amarillo, que es la seguridad social privada, pero compulsoria, como caso de Chile, parcialmente en Argentina y otros, que es un ônus fiscal para el ciudadano y para las empresas. No puede dejar de estar ahí. Y el verde es lo que son los recursos naturales. ¿Qué es eso, Marcio? Aquí está el canal de Panamá, que resulta 2.000 millones, un cheque al final del año para el gobierno, una empresa estatal. Está Itaipú, en Paraguay. Está Codelco de Chile, que genera dividendos al gobierno de Chile. Está la Pemex. Entonces, eso la OCDE no tiene este verde. Literalmente, Japón no tiene este verde. Y ni Alemania ni Francia, ellos no tienen esa recaudación de recursos naturales. El problema que tuvimos aquí es cuando algunos países se confiaron en los recursos naturales, especialmente los productores de petróleo, combustible, gas, y con la crisis del petróleo tuvieron que enfrentar una dificultad de subir los tributos. Eso pasa por todos. Trinidad, Tobago, Ecuador, Bolivia, México, Venezuela, todos que tenían un peso muy grande del petróleo. Casi todos se ajustaron y tuvieron que elevar mucho la presión tributaria. Entonces, la lección aquí es cuidado con recursos de commodities que tienen una volatilidad. Más una vez, el caso bueno, el chileno. Chile en la crisis de 2008 fue el país que más fue afectado en 2008 en el IVA. Y primero que salió de la crisis, ¿sabe por qué? Porque los chilenos, ellos calculan un valor del cobre en el presupuesto. Si el precio del cobre sube, ellos no usan eso para gastar. Se va a un colchón de liquidez que ellos usaron en 2009 para salir de la crisis. Entonces hay que tener cuidado
cuando tenemos una dependencia de recursos, de commodities, que puede ser afectado por la volatilidad. Y ahora, qué suerte nuestra, que nosotros, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, tenemos, en mi concepción, un potencial fuerte de ayudar a salir de la crisis con el trigo, con la carne, con la soya, porque la demanda de alimentos, la tendencia que venga a subir. Pero siempre cuidado con esta fuente. Pero, ¿qué quiero decir? Estábamos ahora ya en 2018, era 23, como ustedes han visto. Cuando yo incluyo esa presión ajustada, yo subo 2 puntos del PIB. En el año 2013 subía mucho más, pero ahora estamos llegando a 25.2. Entonces, vean ustedes que la distancia a la OECD de 25 a 34 son 9 puntos. Ya fue de 16 para 34. Hoy es 25 34. Pero en verdad es todavía menor. El siguiente, por favor. El siguiente, ese es el detalle de cada país. Aquí sí les llamo la atención para la primera columna. La primera columna es la presión tributaria de América Latina normal, 23%, la que es calculada por CIA, por CEPAL, por Fondo Monetario. La cuarta columna, la segunda es la promedio, la tercera es la ajustada. Aquí hay una diferencia de un año, está 24 porque en verdad es 25, es que aquí fue un año atrás. No tengo este gráfico para el año 2018, solo 17. Aquí está 17, pueden ver ahí en los textos. Pero 2018, ese 24 son los 25.3 que yo hablé. Cuando yo hago la ponderación por el PIB de los 25, en ese caso, yo subo a 27.6. Esta es la presión fiscal ajustada, calculada por el CIA, por el BID para América Latina. Les invito a leer ese documento. Y aquí ¿qué son los 32? Es la OECD en 2017, 35, en la última barra, ajustada por el promedio del PIB, que da 32. Entonces, amigos, nos faltan 5 puntos por la media de América Latina cuando consideramos la ponderación por el PIB. O sea, aquí el PIB de cada país multiplicado y dividido por el PIB total de América Latina nos da. Entonces, nuestro problema en América Latina no es subir la presión tributaria, es mejorar la calidad del sistema tributario. Y ahí, por favor, regrese 4 slides. Más uno. Ahí. Y ahí, el siguiente. Y ahí sí, vamos a usar solo el de la derecha por el tiempo en relación al GDP. Ahí todos dicen, bueno, es que tributamos demasiado el consumo y poco renta. Bueno, no tributamos tanto poco renta. Vean ustedes, renta de empresas tributamos poco. La amarillo es 3.4 en América Latina, Corporate Income Tax. Vea que la OECD es 3%. Estamos tributando más renta de empresas que la OECD. Bueno, pero siempre escuchamos que tributamos menos renta. Claro, el verde, que tributamos personas naturales, tributamos 2.2 y ellos 8. Bueno, entonces encontramos la solución. Hay que multiplicar por 4 la tributación de las personas naturales. Y hay gente que dice eso, que hay que subir las personas naturales. No, eso sería cazar en el zoológico, matar a los que están pagando. Nuestro problema es, eso ocurre, no es porque no queremos tributar personas naturales, es que la base renta en nuestros países es totalmente diferente de la base de la OECD. Voy a decir 2 países. A los que conocen contabilidad nacional, tú puedes medir el PIB por el producto, lo que se produjo, vehículos, soya, y tú puedes producir por renta, ganancias, salarios, dividendos.
salarios en América Latina, tú no puedes comparar salarios de América Latina con salarios de OCDE. Le voy a dar dos países que son en la punta. En los Estados Unidos, salario da 57% de la base y en Bolivia 30%. Entonces, ¿cómo tú vas a querer que en Bolivia se tribute salarios al mismo nivel de Estados Unidos? Lo que tú tienes que esperar que crezca el nivel de salarios, se distribuya mejor y no matar a los que ya pueden pagar renta. ¿Qué quiero decir? Mi país tiene 210 millones de habitantes. 120 millones están en la PEA, la población económicamente activa. ¿Y por qué 30 millones de brasileños presentan declaración de renta? Los otros 80 de la PEA están en tramo de exención, no hay. Entonces, y los que se quedan, muchos tienen devolución. Entonces, cuando hablemos que hay que tributar más renta, cuidado en proponer aumentos de tasas nominales de personas naturales, porque vamos a cazar en el zoológico. Y no podemos hacer nada, Marcio. Claro que podemos hacer. Lo que deberíamos hacer es tributar más la renta de capital. Eso sí, porque normalmente tiene renta un espacio favorable al capital. Y yo siempre he defendido que deberíamos llevar toda la declaración de ajuste y todos pagar la misma tasa. Sigo defendiendo, pero con la COVID nos afecta un poco porque tenemos que atraer capital. Entonces, si tributamos recursos que vienen a aplicar en la bolsa, en nuestras empresas, puede que los recursos no vengan. Sigo defendiendo una tributación más equitativa, pero igual no es una cosa solo de decir que vamos a hacerlo. Entonces, tributar menos el consumo puede ser, Marcio, puede, revisando algunos de los gastos tributarios que hemos mencionado. No eliminarlos, revisar. Ahora, decir que tenemos que tributar menos el consumo, vean ustedes ahí, puede agrandar el gráfico, por favor. Vean ustedes que en la OECD es el gris más ese morado, da 11%, da 10.9%, y nosotros 11.14%. Tributamos, sí, más consumo que ellos, pero no tanto más. Nuestro problema es que hoy es fácil decir que vamos a tributar menos el consumo, pero muy difícil proponer e implementar porque la situación fiscal no nos da espacio. Claro que debemos aumentar renta y debemos disminuir consumo, pero eso tomará décadas para hacerlo presente. Avancemos ahora, por favor. Hasta ahora llegué y lo quería decir un panorama de América Latina. Hemos mejorado en todo, hasta en la tributación del consumo, porque, por ejemplo, Uruguay creó el IVA personalizado, que devuelve el IVA a los más necesitados. Colombia está devolviendo parte del IVA. Entonces, amigos, las administraciones tributarias han mejorado en la recaudación, en el costo de la tributación, en el costo de administrar los tributos, en el control de la evasión. Ahí viene la crisis. Y puede bajar más porque ya voy a COVID. Puede bajar, puede bajar. Ahí, les invito aquí. Después les invito a leer ese PowerPoint, está disponible a cualquiera. Leer el informe de la recaudación. Ahí viene la crisis. Mire cómo estábamos en febrero. Mejorando en relación a enero. O sea, el total un poquito abajo, pero renta estaba subiendo. Viene la COVID en marzo. Mire lo que pasó en abril, lo que pasó en mayo. Un bajón de 12% en el promedio de la recaudación. Bajó IVA, bajó los ISC, impuestos sobre consumo, los excise. El ISR, impuestos sobre la renta, y los otros. O sea, bajó todo en picada. Al siguiente, por favor. Aquí yo voy a ser muy rápido para recuperar. Vean ustedes que en relación de abril a marzo bajó 27%. Estados Unidos bajó 55%, Argentina 23%,
Brasil 29, Colombia 31. Eso es marzo en relación a abril. Siguiente, por favor. Ese es el año a año. Abril 2020, en relación a abril 19, bajó 7.5. Vea, mi amado país bajó 7.7. Yo fui director de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Yo me moría para tentar subir un punto del PIB para mejorar. Imagina ahora cuando baja 7.71. O sea, es muy grave. Vea ustedes que Estados Unidos bajó 20, Ecuador 10, eso todos los impuestos, ¿ok? Vamos al siguiente. Yo voy aquí a ser muy rápido, el que quiera después puede usar ese y analizar y leer el documento original que tiene datos mucho más completos que este PowerPoint. Solo entrar al sitio web del CIA, está todo allá. Vea renta. Renta en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, pero ustedes vean la mensuración del impacto que fue allá. Bajó abril de 2020 sobre abril de 80%, hermano. Y los países bajó 24%. Impuesto a la renta, abril sobre abril del año pasado. Es duro. Siguiente. Aquí, siguiente. Vamos al IVA. IVA, Panamá bajó 62%. Siguiente. Aquí hay IVA periodo anterior. Siguiente. Impuestos sobre el consumo. ¿Por qué Estados Unidos está 95%? Porque ellos no tienen IVA, ellos tienen sales tax. Y sales tax entra aquí, a nosotros es el excise tax. Otros impuestos al consumo, el bajón fue 42%. Fue un desastre. Bajemos más una. Desastre no para los fiscos, desastre a la economía, porque la gente no pagó ahí porque estaba sin renta, quebrado. Puede avanzar, si no me voy a pasar del tiempo, puede avanzar. Eso aquí, esos ya son datos más actualizados. A junio, siguió bajando en junio. El total, el del VAT, los otros, todos. Yo les digo, no les presenté aquí, pero está disponible en el sitio web del CIA. Julio estabilizó. Agosto y septiembre empezó a recuperar. Yo tengo esos gráficos, pero tenía que seleccionar algunos. El tema es saber cuánto tiempo nos va a demandar para volver a donde estábamos antes. No digo solo por la recaudación, digo porque eso es una fotografía de la sociedad, de la economía. Entonces la crisis nos dio duro. Pasemos. ¿Qué hacer ahora, señores? Vamos por delante. Primero, quiero decir, se desplomaron las bases imponibles, como he mostrado, todas. Está más complicado recaudar y cobrar. ¿Sabe por qué? Porque todos los países han dado más plazo para pagar, plazo para entrega de declaración, cancelaron actividades de cobranza, cancelaron la auditoría. Entonces ahora nos viene, vamos a salir cobrando. No, el momento está difícil, porque en muchos casos se están ampliando un poquito más, porque primero hay que salvar la gallina. Entonces, está muy difícil la situación fiscal. El tema de la economía digital, que quiero ver si hay tiempo de tratar, si no dejemos para otra oportunidad. ¿Cómo tratar las medidas transitorias? Hay un riesgo que muchas se queden, algunas son imposibles, pero el próximos 6 meses, además, la informalidad se disparó en todos los países, el desempleo, y a la gente busca nuevas oportunidades de evasión, porque quieren salvarse y primero que piense no pagar el impuesto, antes de no pagar al banco y no pagar los salarios o proveedores. En mi concepción, volveremos hay un riesgo de una carrera to the bottom, como se dice, porque muchos países van a ser agresivos para tentar atraer inversiones, ¿no? Eso estoy hablando a nivel mundial.
¿Y por qué? Porque si Asia va a ser agresiva, puede afectar a América Latina o entre América Latina, porque ¿cómo salir de la crisis? Vean ustedes, queridos amigos que me escucharon hasta ahora, la Unión Europea lanzó, en portugués, en inglés yo voy a decir, porque no sé decirlo en español, trillón euros. O sea, miles de millones son billions. Ellos lanzaron miles de millones. Trillón dólares lanzaron de un bonus de la Unión Europea, quien compre, para financiar España, Portugal. Todos saben eso, ustedes acompañan. Nosotros, América Latina, no tenemos esa capacidad. Entonces, si no tenemos esos fondos, los fondos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que tienen que venir en socorro a los países, pero son insuficientes, necesarios y bienvenidos, pero de lejos insuficientes a los que tienen capacidad de atraer fondos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a la siguiente y estoy concluyendo. ¿Puedes aumentar esa, por favor? Primero, buscar las medidas ortodoxas. Siempre hay un dicho que dice impuesto bueno, impuesto viejo. Tentar ensanchar las bases. Ahí puede haber un espacio para revisar renuncias tributarias que no se han comprobado eficientes. Ver en qué podemos aumentar la tributación de algunos casos. Ahí cambia país por país. Hay país que no paga casi propiedad. No es el caso de ustedes. Hay países que tienen un fuerte espacio. Hay otros países que el capital está pagando muy poco. Pero buscar favorecer el crecimiento. Quer dizer, hay que adoptar medidas que hasta nos afectan y bajan, como dar más depreciación acelerada, considerar devolver el capital, el IVA en operaciones de capital, porque tenemos que fomentar la inversión y buscar lo que es principal, fortalecer los fiscos y ser duro con los evasores. Los evasores tienen que ser criminalizados. Otra cosa es que, bueno, el impuesto es injusto y tal. Esas son otras cosas. Pero que cambiemos las leyes. Pero el que no cumpla la ley tiene que ser duro, porque si hay un impuesto mal en ese mundo, es lo que paga vos y no pago yo. Ustedes no van a aguantar la competencia conmigo. Pero hay bases no ortodoxas, y termino en 3 minutos. Reglas de imposición mínima. O sea, en mi país, yo como auditor he auditado contribuyentes que en 15 años no tenían ganancias. Bueno, vamos a cobrar un impuesto mínimo a los activos, alguna cosa. Todos son problemáticos. A mí no me gusta ninguno de ellos, pero puede ser necesario. Impuesto a las transacciones financieras. El ministro de Brasil quiere volver con el impuesto a la transacción financiera, porque todos pagan, recaudan, no hay evasión. El impuesto es malo, pero bueno, peor es la evasión. Varios países tienen este impuesto y para mí fue un gran error cuando Brasil lo eliminó. Recaudaba 40.000 millones y Brasil tuvo que reemplazar por impuestos sobre operaciones financieras. Imagínate en Brasil que 2 brasileños van a comprar un auto. El que compra a vista compró el auto. El que toma un crédito, además de tomar un crédito, paga un impuesto sobre operación financiera. Impuesto a las exportaciones. Puede ser necesario cuando por el tema de cambio puede haber un abusivo gano. Nadie cree que es el mejor impuesto del mundo, pero hay muchos casos que están siendo estudiados. Beneficios extraordinarios, eso tiene un nombre. A veces un sector se benefició demasiado, tiene que dar una contribución adicional. Impuestos de salida. No soy favorable, pero no soy totalmente contrario. O sea, viene la sequía, los capitales se van. Bueno, pague algún tipo de impuesto. No estoy proponiendo ninguno, pero estoy diciendo que son heterodoxos que podemos discutir. Y claro, los que yo puse, las tendencias recientes, que me gusta, esas sí yo creo que debemos mejorar. Impuesto, tributación verde. Pero forzar que China, Estados Unidos, los grandes que son los poluidores, porque si vamos a tributar solo al carbono a nosotros, complicado, pero debe haber una tendencia mundial, así espero. La tributación de la economía digital, obligatoria. Argentina está tributando, hay que aplaudir. Colombia está tributando y Uruguay, los 3.
Pero ahí son dos cosas la tributación de la economía digital. Impuesto al consumo, hay que empezar a tributar ya para los que están vendiendo película, música desde afuera sin un establecimiento permanente, paguen lo que paga la empresa nacional. Y eso no necesita ninguna regla. Es cobrar de ellos el mismo impuesto que pagan los ciudadanos nacionales. Esto es justísimo. Ahora, la renta, yo soy favorable porque defiendo la tributación por la fuente hace 40 años. Y ahora, vean ustedes que los países ricos están defendiendo tributar esas actividades donde no hay un establecimiento permanente por el nexus, tributar en la fuente. Bueno, yo fui parte del equipo que Brasil decidió tributar en la fuente y aprobamos la ley en 96. Eso es renta, está en discusión allá, todos están acompañando, pero el consumo podemos tributar ya. El tema que estamos tributando casi siempre por una retención a los pagos. Deberíamos buscar mecanismos de que sea pago por los grandes proveedores, por lo menos, de forma voluntaria. La cuestión de la progresividad se discute ahí, no voy a ir contra lo que he dicho, pero hay discusión de tributos de grande riqueza, ¿no? Es toda una discusión, pero está en discusión en varios países. Y otras medidas que es como donar dinero de helicóptero. Si ustedes preguntan, yo no quería hablar, y no voy a hablar solo del caso de Brasil. Brasil, los 600 reales que aprobaron dar a 40 millones de personas lo recibieron. Fue lo que salvó la población. Pero ¿cuánto tiempo tú puedes mantener donando dinero de helicóptero, no? O sea, estimular deudas, hay un límite, ¿no? Bueno, he visto discusiones que nunca he escuchado en mi vida, como Brasil, normalmente una empresa securitiza su deuda, va a un, ¿cómo se dice? Recibiente, me faltó la palabra, anticipa la factura. Ahora se estaba discutiendo el Banco Central comprar las facturas, porque la crisis fue durísima. Entonces, queridos amigos, con ese es mi último slide. Creo que abusé de la paciencia de todos ustedes. Concluyo diciendo, igual a esta, nunca hemos visto una crisis. Entonces hay que tener una seriedad muy seria en las discusiones. Aquí es la última, que yo decía, proponer las autodeclaraciones, eso es más de administración, trabajar con grandes bases de datos, usar modelos de gestión, inteligencia artificial, la fuente de información y la colaboración entre pares. Y concluyo diciendo, y fomentar las inversiones en tecnología de la información, porque no da para tener fondos hoy, son fondos de mediano plazo, y investir en el factor humano. Porque todos esos que estão aí adicionam capacidade ao físico. O único que multiplica por 10, por 100, por 1000 é ter profissionais de la mejor calidad e é o que é, para mim, a grande debilidade que temos. Por suerte, não é o caso de Brasil, não é o caso de Argentina, de outros tantos países onde temos nível de calidade de profissionais muito grandes. Pero el mundo sigue enfrentando una falta de carreras y de profesionales muy grandes. He visto países que en los últimos 15 años han tenido 5 grupos de técnicos de precios de transferencia. Cuando tú trenes un equipo, el sector privado los lleva. Y eso tenemos que fomentar nuestra capacidad humana. Muchísimas gracias. Perdón por haberme abusado tanto y por hablar tan rápido, pero quise les pasar un escenario muy completo. Muchas gracias. Eternamente grato. Muchísimas gracias, Marcio. Realmente enriquecedora. Estaba escuchando muy atentamente. Ya estamos acercándonos al tiempo límite, pero voy a preguntarle a mi compañero Gabriel Bordiñón si estás presente y quieres hacer alguna consulta específica a nuestro invitado. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, Marcio. Un gusto realmente tenerte presente en nuestro centro y te felicito por una exposición muy clara y como siempre. Vamos a, por el tiempo que tenemos por ahí, a acotar las preguntas.
pero básicamente, y lo has mencionado en tu presentación, vemos que en nuestro país, por ejemplo, el índice de presión fiscal está entre los más altos de América Latina y del Caribe, ¿no? Como bien has mencionado tú. ¿Crees que ante esta situación el margen para avanzar en reformas tributarias orientadas a ajuste de tasas de los tributos al alza o a la creación de nuevos tributos es acotado, como sucede en estas situaciones? ¿Podría resultar más adecuado a orientar los esfuerzos a una mayor efectividad real en la gestión de la administración tributaria? Yo creo que debemos evitar en ese momento subir cualquier tributo, porque buscar usar al máximo el espacio, por ejemplo, de la transacción tributaria, del entendimiento. Entonces, tenemos, a veces, un valor significativo en varios países de deudas en discusión, deudas por cobrar, deudas en cobranza. Buscar mecanismos de transacción tributaria donde pueda ser bueno para la empresa eliminar, nadie quiere estar en un juzgado que puede dar a cualquier lado. Entonces, buscar mecanismos de entendimiento con los grandes contribuyentes, buscar aumentar, tentar convencer a la gente que la formalidad es mejor que la informalidad. Vea, eso es tan difícil, pero no es imposible. En mi país, la informalidad en Brasil es inmensa. Todos conocen, ustedes tienen el monotributo, Brasil tiene el simples. Brasil creó hace poco una modalidad llamada el MEI, microemprendedor individual. Vean ustedes que de forma voluntaria 10 millones de brasileños se registraron el MEI. Y la gente critica, dice, el MEI casi no paga nada. Es verdad, paga muy poco, paga $20 por mes. Pero los defensores del MEI digan, es que estos no pagaban nada, pagaban cero. Claro, no pagaban cero de IVA, ellos pagaban IVA cuando están consumiendo, pero renta y seguridad social no pagaban nada. Por lo menos ahora esa gente ha dado la cara, son 10 millones. IVA siguen pagando cuando están comprando cualquier producto tributado en IVA. Yo creo que debemos agotar mecanismos de entendimiento, de buscar disminuir la informalidad. Ustedes saben, hay países en la región Centroamérica, la informalidad 80%, la informalidad de América Latina mínimo 40%, y la tendencia es subir. Yo creo que aumentar impuestos hay espacio. Yo creo que, por ejemplo, en algunos países la propiedad en algunos casos paga muy poco, no es en todos, hay algún espacio. Yo creo que la tributación del capital, me cuesta entender que los fondos extranjeros puedan llegar a mi país y aplicar en el mercado de capitales y salir sin pagar impuesto a la renta. Y eso ocurre en otros países, creo que también en Argentina. Hay que pensar mucho, pero si yo cuando hago una aplicación gané dinero en la bolsa o en un certificado de depósito o en un título público, si yo pago, ¿por qué el que aplica desde afuera no paga si él viene para capitales especulativos? Entonces yo creo que capital especulativo, pero el riesgo de hacer eso es que si Argentina lo hace solo, van a Brasil, si Brasil lo hace, van. O sea, yo creo que ahí nos falta también una coordinación, por ejemplo, del Mercosur y buscar una política de tributar el capital especulativo. La bolsa, mi país se desplomó 40%. No fue el brasileño que está en la bolsa. Eso fue los capitales extranjeros que salieron. Entonces, pero es un tema conflictivo, hay que analizar con mucha profundidad. Hay espacio, Gabriel, para subir algunas bases, pero sin cazar en el zoológico, ¿no? No vamos a matar los que ya pagan, porque esa gente que sale a consumir, ¿no? Hay que combatir la evasión, fortalecer los fiscos,
Yo les digo, en América Latina y en África, yo he estado en más de 22 países de África. O sea, el director de impuestos no sabe cuánto tendrá de presupuesto para el año T+2. Ele está luchando por um presupuesto del T+1. Hay que buscar garantizar planos de inversión de mediano plazo para que tú puedas pensar en hacer una inversión en que te toma 2, 3 años. Yo creo que hay que buscar a Milka Casanegra, la señora que en paz descanse, que decía, no hay política económica sin política fiscal. Pero no hay política fiscal, tú conoces la frase famosa de ella cuando estaba en el fondo, sin política tributaria. Y ella decía, y la política tributaria es lo que es una administración tributaria. Yo creo que es un momento de reconocer que necesitamos de las administraciones tributarias y en los casos de ustedes y de mi país, federal, provincial y municipal, en todos los niveles. Perfecto, muchas gracias, Marcio. Teníamos otras preguntas, pero la verdad que tu exposición ha sido, no queremos excedernos del tiempo que nos asignó la facultad, con lo cual te agradezco personalmente y le vamos a dar paso, si te parece, Gabriela, al subdirector del SEAT, a Daniel González, para que te despida. Claro que sí, muchísimas gracias, Marcio. El subdirector seguramente va a estar compartiendo nuestra pantalla. Marcio, me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando contigo, pero no nos da el tiempo, lamentablemente teníamos asignado este tiempo. Muchísimas gracias por participar. Marquemos un próximo. ¿Cómo no? Tomamos. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya en el final de la participación del SEAT en el 14º Congreso Internacional de Economía y Gestión 2020, agradecemos al secretario ejecutivo del SEAT, licenciado Marcio Verdi, por la excelsa disertación con la que nos ha honrado y clarificado. Y también extender el reconocimiento al decano de esta Casa de Altos Estudios, profesor emérito Ricardo Palen Acuña, que con el concepto de nuevo formato, mismos objetivos, impulsó la concreción de este congreso. Muchas gracias y nuevamente, Marcio, honrado de que estés con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un honor para mí. Yo soy un economista de curva de oferta y demanda, ¿sabe? Un economista bien básico, pero para mí ha sido una mañana histórica en mi vida. Muchas gracias a todos. No, gracias a vos realmente. Muy amable. Bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima.